Muy bien. Vamos a trabajar entonces, yo creo, con capturas de pantalla. Se las voy mandando al grupo. Sí, se las había mandado así, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué fue lo último que nos tocó trabajar, la última clase? ¿De qué se acuerda? Oraciones simples. No es cierto, tuvimos la evaluación, ¿verdad? Y la como revisión de la misma. Ajá. Muy bien. Más. Ok, entonces, por ahí no sé si tuvieron la oportunidad de revisar la semana pasada el video que subí, era muy cortito. Ajá, sí, yo lo vi, pero la muchacha que está aquí conmigo, ella Okay. Ah, muy bien. Bueno, era solo el comentario de sus evaluaciones, de cómo les había ido, y les decía que sí, que todos lo habían acreditado. Y por ahí algunos detalles. ¿Perdón? Yo no hice bien las oraciones simples, maestra. Pero ya revisaste, ¿no? ¿Cuáles fueron los...? Creo que lo revisé y pues, de hecho luego subí otras palabras. Ajá. Ajá, pero ya se me quedó ahora sí. Muy bien, eso es lo importante. Sí, Bueno, gracias. me da gusto, me da gusto. Vamos a ver entonces la unidad 3, que se llama Organizar para seguir aprendiendo. Sí. Les voy a ir mandando capturas. Por ahí me dicen si sí se ve bien. Creo que apenas se está mandando. Ya. Sí, ya llegó. Muy bien. Me ayudan a leer el primer párrafo nada más, el que dice actividad 1. Primero, maestra. Sí, por favor. Bueno, concentrar la información. Al hacer una investigación podemos encontrarnos con muchas información y todo nos puede resultar interesante. Sin embargo, es necesario hacer un alto y ver qué tanto llevamos y valorarla de acuerdo con nuestro propósito. Concentrar lo que hasta ahora llevamos te servirá para revisar en qué medida has respondido las preguntas iniciales que motivaron tu investigación personal. Muy bien. Entonces, pues se supone que el objetivo de todo el módulo es que se aprenda cómo es el proceso de investigación y que se realice una investigación propia para redactar un reporte o un ensayo, si lo recuerdan, que es lo que habíamos trabajado. Por ahí les había comentado si tenían oportunidad de realizar como ahora sí de ya realizar el ensayo como tal, y que les iba a ir mandando como las instrucciones de lo que tenían que hacer. No sé si tuvieron la oportunidad de revisar eso. Si no, enseguida les mando captura. No, ese no lo vi, maestro, no lo vi el otro. Ok. Vamos a ver. Listo, les digo que es como un primer paso para ahora sí ya formalmente realizar la investigación. Y este es un ejemplo, ¿no? El que les voy a mandar ahorita. Si recuerdan, es lo que hemos venido trabajando desde que empezamos el módulo, con cuál es tu tema, cuáles son tus preguntas, etcétera. Y les comentaba que ahora sí me lo mandaran, como el bosquejo, tal cual.
van a responder lo que está como subrayado, bueno, unas partes que no están subrayadas, lo que está en negritas más bien, respectivo a su tema, y este es un ejemplo. Lo que dice que son los derechos humanos. Ajá, es un ejemplo de un tema, pero cada quien lo tiene que hacer de su propio tema. Por ejemplo, el tuyo era el de los colibríes, ¿no? Y por ahí no sé qué otro tema tengan en mente para redactar su ensayo. Entonces está... Ujú. Es para hacer el ensayo, yo era de los colibríes. Sí, sí, sí. Ahorita lo vamos a hacer. Es como una tarea que me manden como estas... ¿Lo hacemos en casa? Ajá. Durante la semana me lo envían. Tiene que incluir su tema de investigación. No sé, los lobos, los colibríes o la contaminación o la educación en México, por ejemplo, ¿no? El tema que llame su atención todavía lo pueden modificar. Puede ser de cualquier cosa, de un tema que les interese, no sé, por ejemplo, el universo, la medicina, la tecnología. Yo era de los lobos o de los colibríes, uno de los dos de hace. Ajá, muy bien, el que te parezca mejor. Y bueno, ya, escriben, ese es su tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo puse los derechos humanos, ¿no? Que por ejemplo ese sería mi tema. Después, Como derechos humanos sería cuáles son de los derechos de los humanos, ¿no? Digamos. exactamente, y es precisamente de ahí donde parten las preguntas de investigación, que es lo que viene a continuación, donde dice que voy a investigar. Sí. Ahora sí, respecto a sus temas, ¿qué es lo que quieren saber o lo que les interesa saber? Sí. Por ejemplo, respecto a los lobos o a cualquier animal, puede ser dónde es que viven, qué es lo que comen, cuál es su promedio de vida, por ejemplo, ¿no? Sí. O todo aquello que interese conocer respecto a esos animales. En este caso yo puse qué son, los derechos humanos, cómo se clasifican, etcétera, ¿no? Son clasificadas en todo el mundo. ¿Qué sanciones existen para quienes violan? Exactamente. Entonces, todos estos aspectos relacionados a tu tema, lo que te interesa saber. Maestra, donde dice qué sanciones se aplican, qué sanciones existen para quienes nos violan, es como, por ejemplo, si yo mato a un lobo, me pueden castigar, ¿no? Puede ser, no sé si también haya algún tipo de ley que proteja a los animales, me imagino que sí. Eso también es un tema interesante de investigar, ¿no? Como si hay algún tipo de regulación que proteja a los animales, también es muy interesante. Entonces aquí va todo lo que les interese saber de su tema. No tienen que ser iguales a las que están en el ejemplo, pero es para que se den una idea. Muy bien. Son como los pasos que vamos a llevar en nuestro ensayo, ¿no? Ajá, exactamente. Es decir, este mismo ejemplo, pero relativo a su tema, con sus propias preguntas, su propio tema, etc. Sí, maestra. Y después está para qué voy a investigar, que es el objetivo de su investigación. Ajá, ahora sí que para yo conocer más o para dar a conocer, para redactar mi ensayo, etcétera, ¿no? Ahora sí que para qué investigas. Sí. Y ya por último, ¿de dónde vas a investigar o qué fuentes vas a utilizar para tu investigación? Que serían como por ejemplo, páginas de internet o si tienen la oportunidad de checar alguna revista o algún libro, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que lo más sencillo serían las páginas de internet, pero sí elegirlas muy bien porque no todas son muy confiables. Pero ahí igual me las ponen, de dónde van a empezar a buscar. Unas 3 páginas para que basen primeramente su investigación. Sí, maestra. Muy bien. Y ahí por ahí me lo mandan en la semana. Muy Sí, bien. maestra. Ok. Y bueno, ese era el paréntesis de la investigación. ¿Alguna pregunta? No, maestra, pues yo digo que 3 páginas y luego se lo vamos a enviar. Ok, muy bien. Gracias.
Y bueno, vamos a continuar. Bueno, nos decía la captura de la actividad 1, ¿no? Cuando se hace una investigación, nos podemos encontrar con mucha información y toda puede resultar interesante. Sin embargo, tenemos que, dice, es necesario hacer un alto, es decir, reflexionar respecto a esa información, si es realmente la que necesitamos de acuerdo a lo que estamos investigando. O también otro aspecto sería si es realmente de confianza, porque, bueno, esto sobre todo ocurre con las páginas de internet, que muchas veces las fuentes de información no son fidedignas o de confianza, por lo que esta información no es muy útil, ya que no es del todo acertada, y es por eso que hay que revisarla con mucho cuidado, porque puede que diga cosas que no realmente no son ciertas o que no son del todo válidas. Y eso es lo que nos dice este primer párrafo. Muy bien. Voy a mandar otra captura. 27. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Me ayudan a leer el cuadrito que mandé? Dice aproximadamente la investigación. Después de buscar información y tener algunas fichas de trabajo con datos, es necesario reunirlas para evaluar y así determinar su pertenencia y suficiencia. Muy bien. Entonces aquí nos habla de llegado el momento cuando tú ya cuentas con cierta información, cuando ya investigaste de ciertas páginas o recopilaste ciertos datos, tienes que hacer una selección y realizar fichas de trabajo. ¿Recuerda lo de las fichas de trabajo? Ajá, como fichas bibliográficas. Sí. Tal cual, justo esas. Nos dice que es una recomendación como para tener la información muy a la mano, ya como seleccionada, ¿no? Porque ¿qué es lo que incluían? Una ficha de trabajo. Ajá. Nos decía cuál era el tema, nos daba como un pequeño resumen, ¿no? Sí. Y nos decía de dónde se había investigado eso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces nos dice que cuando investiguemos es una sugerencia, perdón, es una buena sugerencia realizar las fichas para tener como tu información organizada. Perdón. Voy a tomar agua. Me ahogo. Ay, perdón. No, está bien. Ya me di cuenta que tiene tos. Me ahogo. Ay, no, la otra semana sí estaba bien enferma. Se supone que ya estaba bien. Ah. Creo que ya, ay, perdón. No, tome agua, respire y tome agua. Tome su tiempo. Tómese su tiempo, maestro. Gracias. ¿Estás enfermita? ¿Estás enfermita? Hola. Ay, se supone que ya no estaba enferma. Todavía ya casi lo logró. La otra semana sí estaba enferma. Déjanos tarea entonces. Ay, no, de verdad. Ya me siento mejor. La otra semana, de hecho, no sé si revisaron el video, pero sí me escuchaba bien ronca. Sí, bueno, no, mejórate, ¿ok? Habla lo menos posible. Ay, muchas gracias, pero ya me siento mejor, de verdad. Bueno, pues gracias a ti. Muchas gracias. Ya pasó. Gracias, perdón. Bueno, continuando. Bueno, recordábamos lo de las fichas de trabajo, ¿no? Y nos dice, es necesario reunir la información para evaluarla. ¿A qué se refiere con evaluarla? Para saber si es la correcta, ¿no? Si es la que yo necesito. Bien. Y vamos a leer lo que viene a continuación. Usa tus dedos. Voy a enviar la captura. Sí.
Creo que ya llegó por ahí. 3 por 4, 2. Muy bien, muy bien. Otra vez entramos. 3 por 1. 3. Aproximadamente la investigación. El proceso de sintetización de la información incluye diferentes fases o momentos: concentrar la información, analizar los hallazgos y, por supuesto, escribir los resultados en cada uno, evaluarlas, la información con la que cuenta y analizarla. Si es necesario, recabar más elementos. Muy bien. Nos habla de la sistematización. ¿A qué te suena sistematización? Sistematización. Ok, ya. Como del sistema de lo que se está hablando, como del tema principal. Muy bien, tiene que ver, pues sí, con la información que tú has recabado. En este caso, sistematizar la información se refiere a reunirla, revisarla, organizarla y seleccionar la que es más conveniente o ahora sí la que te es más útil para lo que estás investigando. Entonces, sistematizar podría ser un sinónimo de organizar, de seleccionar. Por ejemplo, con una agenda, sistematizas tu tiempo. Ajá, maestra, sí, ya lo entendí. Muy bien. Lo que no tenía claro que era Sistematizar, muy bien. Sistematización. Muy bien, entonces nos habla como de la organización de la información, ¿no? Ahora sí, con lo que investigué, realizar una selección para ver si lo que tengo es adecuado y ahora sí organizarla. Y por ahí al final nos dice analizar si es necesario recabar más elementos, es decir, si es necesario hacer otra investigación o buscar algunos otros datos que probablemente te sean necesarios o que te falten. Como para que nuestro tema sea más completo. Exactamente. De hecho, partiendo de las preguntas de investigación que comentábamos hace ratito, de lo que nos interesaba investigar, ¿no? Por ejemplo, de los lobos. ¿Dónde nacen los lobos? ¿Cuánto tiempo viven? ¿De qué se alimentan? Etcétera. Y cuando comience a realizar su investigación, va a empezar a revisar que tal vez haya otros detalles que no colocó en las preguntas, pero que también es información importante. Entonces, ya al contar con toda esta información, la puede analizar y darse cuenta de si está completa o si le falta algo, si hay información que tal vez no era tan importante para descartarla, etcétera, ¿no? Entonces, de esto se trata: sistematizar, analizar, organizar, seleccionar la información. 4 por 3. 2. Muy bien. Por ahí abajito de la captura que mandé hay otros 3 rengloncitos 14. que dice concentrar la información. Es el mismo. Aranza, te voy a enviar el mensaje por la computadora. Ok, Ok. sí, está bien. Voy a conectar aquí. Listo. Muy bien. Ahí te va. Permite el acceso al micrófono, y el video. ¿Te llegó? ¿Te está llegando o no? Creo que no. Ok, creo que tengo que cerrar el teléfono. Tal vez sí para que me entre la otra. Ok, lo cerramos, ¿vale? Está bien. Gracias. Gracias.
Hola, ¿Cómo está? ¿se escucha bien? No, pues, Sí, yo lo escucho. ¿Ya se pero mira, escucha? ah, ya estás aquí. ya está, ya me... Un momentito. Muy bien. Yeah, muy bien. Muy bien, Ok. gracias. Creo que aquí ya puedo entonces compartir. Ah, no, creo que no se ve. A ver. Creo que ahí debe verse el libro, ¿sí se ve? Sí. Ah, súper bien. Muy bien. Entonces nos quedamos en esto que está subrayado, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Ves? Ok. Y dice, concentrar la información es una faceta que incluye a la vez varios momentos, como reunir y revisar lo que llevas, compararlo con el temario original para asegurarte de la pertinencia y suficiencia de la información y buscar lo que haga falta, que era lo que comentábamos ahorita, ¿no? Que esté lo más completo posible nuestra investigación. Sí, maestra. ¿Me ayuda a leer estos 3 renglones de aquí? Sí, dice, como recordarás en la unidad anterior, revisaste información de diversas fuentes en las cuales posiblemente localizaste datos y textos que te parecieron muy valiosos y que registraste en distintas fichas de trabajo sobre libros que tratan sobre el tema, revistas o periódicos que lo aborden, los materiales de la plaza comunitaria, páginas de internet que tratan el tema. Ok, nos habla de que supone que revisamos diversas fuentes de información y que realizamos fichas de trabajo. Tal vez solo vimos los ejemplos de las fichas y no realizamos ninguna como tal, pero vamos a ver de nuevo lo que fue una ficha de trabajo. Nos dice, estas son las fichas de trabajo que realizó Joel de algunos de los materiales que consultó. Vamos a revisar nada más. ¿Se ve ahí mi pantalla todavía? ¿Se ve el cuadrito? Sí. Ok, vamos a leer lo que son las fichas de trabajo otra vez. ¿Me ayudas con la ficha de resumen? Ujú. ¿Dónde dice 2010? Ajá. A ver, déjame cambiar entonces la compartición. Dame un segundo. Ajá. Ahí. Oh, una ficha resumen es aquella en la que se escriben en pocas palabras lo que el autor dijo en un texto más largo. En esta ficha puedes utilizar tus propias palabras para decir las ideas principales del autor del texto consultado. En el caso de las fichas textuales, se utilizan las palabras del autor tal como fueron escritas y es necesario que se anoten el número de páginas donde está la información. En las fichas de paráfrasis se dice que la misma idea del autor, pero usando las propias palabras. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ficha resumen, entre fichas textuales y fichas de paráfrasis? En la ficha de resumen dice que uno puede leer y escribir lo que dijo el autor, pero solamente si la página es una página, nosotros lo podemos reducir a un cuarto de página, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y en otras fichas textuales, utilizar las palabras del autor tal y como las escribió, ¿No? y también anotar los números de las páginas donde la encontramos, donde leímos. Ujú. Y
Y la paráfrasis se escribe la misma idea, pero con nuestras propias palabras. No. Sí, muy bien. Entonces, las de resumen, pues tal cual el mismo nombre lo dice, ¿no? Pues en pocas palabras, lo que dijo el autor. En las textuales es tal cual lo dijo el autor. Y en las de paráfrasis se pueden usar nuestras propias palabras. Sí. Muy bien. Vamos a volver a donde estamos. Ok, entonces vamos a leer esta ficha textual. ¿Cuáles deben ser las características de esta ficha? ¿O qué esperamos de ella? Ficha textual. Ujú, En la ficha textual esperamos que el texto sea tal y como lo dijo el autor, con su exactamente. número de páginas, con sus propias palabras, no cambiarle, no poner nuestras propias ideas. Exactamente. Muy bien, entonces queda todo tal y como lo escribió el autor o como lo dijo Ajá. quien lo redactó, ¿no? Vamos a leerla. ¿Qué dice hasta aquí en la orilla? 2010, cambio climático en ventanas, México 2010, página 25. Ujú. ¿No le sigo? Sí, El calentamiento global, es el aumento de la temperatura promedio mundial como consecuencia de las retenciones de una elevada proporción de energía derivada de la radiación solar en las capas superiores de la atmósfera como resultado de la acumulación de los gases y efectos invernaderos. Los gases de efectos invernadero destruyen la capa de ozono, una capa de un gas que se forma en el límite de la atmósfera y la troposfera, cuyas características más benéficas para la humanidad es que filtran los rayos ultravioletas, enviando que la radiación solar llegue a toda su plenitud a la superficie terrestre y dañe la piel, los ojos de los seres humanos y de los animales. Esta capa está siendo destruida por los gases de efecto invernadero que resultan de la quema de combustibles fósiles, principalmente de los derivados del petróleo. Como resultado de la formación de esta capa de gases de efecto invernadero, aumentan las temperaturas mundial y se llegan a presentar temperaturas extremas de frío y de calor. muy bien. Entonces, pues se nota que es un lenguaje un poco técnico, ¿no? Por ejemplo, Ajá. se nota que son tal cual las palabras de quien lo redactó. Sí. Vamos a leer este cuadrito de Acércate a la escritura. Cuando se transcriben las palabras del autor, se utilizan las comillas. Cuando se elige alguna palabra del autor y estas fueron tomadas del texto más largo, es necesario incorporar los puntos suspensivos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos indican las comillas? Mm, y cuando se transcribían las palabras es cuando tenemos que utilizar las comillas. Muy bien. Entonces, aquí entra precisamente lo de que son exactamente las palabras del autor. Estamos tomando el texto, las palabras de alguien más, y es por eso que hay que colocar comillas Ajá. a manera de una cita. Estamos citando lo que alguien más escribió, alguien más dijo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y nos da otro punto respecto al uso de los puntos suspensivos. ¿Cuándo se usan puntos suspensivos dentro de unas comillas? Cuando estamos hablando de una
una cosa y cambiamos para cambiar de tema, o para seguir el tema, pero cambiar como de palabras. En este caso, los vamos a utilizar dentro de las comillas cuando el texto continúa, pero ya no lo pusimos. Es como indicar que después de eso existe todavía más información o más texto, pero que reducimos esa frase, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos estos puntos dentro de una oración que tiene comillas, significa que antes había más texto y que se omitió, o que después existe más texto, pero que tampoco se colocó. Es como indicar que hay más texto ahí, pero que ya no se puso. Cuando se toman palabras de un texto más largo, por ejemplo. Sí. Y eso es lo que quieren decir los puntos suspensivos dentro de las comillas. Muy bien. Vamos a leer ahora la ficha de paráfrasis. ¿En qué quedamos que era una ficha de paráfrasis o qué debemos leer? Que la podemos escribir con nuestras propias palabras. Exactamente. Conservando la idea, pero ya con tus palabras. La misma idea, pero tus propias palabras. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver qué dice. Desde 2010, cambio climático en ventanas. Guinea, México, 2010. El calentamiento global ha generado un aumento de temperatura del mundo. Los gases se acumulan en la atmósfera. Los gases provocan un efecto invernadero y arruinan la capa de ozono, un manto de un gas que se forma en la atmósfera y la troposfera. Su función es básica para los seres vivos, pues filtran los rayos ultravioletas enviando que lleguen a la superficie terrestre y dañan la piel y los ojos de los animales, de los seres vivos. La capa de ozono se está destruyendo debido a los gases de efecto invernadero, que resulta que de la quema de combustible como el petróleo, derivado de la capa de gases de efecto invernadero, se eleve la temperatura ambiente y es por ello que en la actualidad el mundo está experimentando temperaturas extremas. Muy bien. Entonces, pues es realmente el mismo texto anterior, pero ahora con unas palabras más como propias, ¿no? De lo que se entendió. Ya dejando atrás el lenguaje técnico. Muy bien. Y precisamente con nuestras propias palabras. Aquí no usamos las palabras tal cual de nadie más, por eso no se usan las comillas, por ejemplo. Sí. Muy bien. Y vamos por último a leer esta ficha de resumen. Dice Semarnat, 2007. Y el medio, problemas en México y el mundo, Semarnat, México. El cambio climático es un tema que por un tiempo interesó únicamente a los científicos, ya que estos fueron los primeros en percatarse del deshielo de los glaciales. En la actualidad, las lluvias, la nieve y los huracanes se presentan de forma extrema en diversas zonas del planeta. Estas diferencias han ocurrido por el calentamiento que está sufriendo nuestro planeta. Este incremento en la temperatura es oscilando por el efecto invernadero que se presenta cuando los gases que emitimos a la atmósfera absorben el calor, lo que hace que la temperatura aumente. Muy bien, entonces este es de resumen, ¿no? Dice que de un texto muy largo lo hacemos chiquito, ¿no? Conservando igual, puede ser las palabras del autor o por ahí tal vez hay algún tipo de modificación, pero el punto es acortarlo, ¿no? Pero sin que se pierda la idea. Muy bien. Muy bien.
Bueno, pues era un repaso, ¿no? Las fichas de trabajo, fichas bibliográficas. Ajá. Oh, nos faltó este pedacito. Todos consideramos que esta situación es ocasionada por otras personas. Sin embargo, el consumo excesivo de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel, la producción de cemento para la construcción, entre otros, producen gases. También la producción de luz provoca emisión de gases dañinos a la atmósfera. Ok. Y bueno, nos dice, reflexiona, ¿cuántas fuentes consultó Joel? Es decir, ¿quién hizo las fichas? Ujú. ¿Cuántas fuentes consultó? 3. Parece No, la ser que misma. 3. Ah, son 2 entonces, ¿no? Ajá. Porque esta es la misma, pero con sus palabras. Ajá. Entonces parece que fueron 2. ¿Qué tipo de Sí. fichas realizó? Textuales, Ujú. resumen Y y resumen. paráfrasis. Exactamente. Muy bien. Y ya por último, ¿qué otro tipo de registros le harán falta? Ah, ¿Qué tipo de registro me dan cuenta? ¿Cómo en qué año comenzaron como el año del calentamiento, como el calentamiento global, cuando lo descubrieron? Exactamente, más bien es, yo también diría que es respecto a la información, ¿no? Porque 2 fuentes tal vez es muy poquito. Ajá, Sería como que buscara más información, ¿no? sí. Muy bien. Nos dice, coteja la lista de Joel con su temario. Vamos a ver, calentamiento global, definición. Orígenes del calentamiento global. Acciones que lo provocan, acciones que lo retardan. Ujú, Muy bien, ese es su temario, sus sí. subtemas, ¿no? Y nos dice de cuáles temas ya tiene información con las fichas que realizó. De aquí que ya tiene. Pues la idea principal es el calentamiento global. Ese ya lo tiene. Muy bien. Ajá, organice orígenes del calentamiento global. Pues le falta, ¿no? ¿Ese le falta? Ajá. Ok, entonces este no lo tiene. Y estas últimas 2, acciones que lo provocan y que lo retardan. Acciones que lo provocan, no lo dijo, ¿sí? Creo que no lo mencionó, vamos a revisar. Creo que solo pues dijo que por el petróleo, quemando pues debido al petróleo y eso, ¿no? Oh, sí, tal vez acciones que lo provocan, sí Ajá, sí. lo hizo. Y acciones que lo retardan. Acciones que lo retardan no dijo, porque por lo menos ya he dicho que no utilicemos plástico, o que... Ajá. Sí, creo que ese tampoco lo mencionó. Ajá, Entonces, lleva 2 de 4, ¿no? De su temario. ajá. Ok. Vamos a ver. La información que se reúne proviene de diversas fuentes, impresas, electrónicas, audiovisuales, observaciones de entrevistas, etc. Una investigación debe estar fundamentada en diversas y variadas fuentes. Ajá. Muy bien, entonces nos dice que una investigación, pues lo ideal es que busques en varios lugares para enriquecerla y que no se quede solo como con ciertos datos, ¿no? Ujú. Muy bien. Esto ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué temas tenía y cuántas fichas había hecho? Ujú. Vamos a leer esto de aquí. ¿Me ayuda? Ujú. En ocasiones, cuando se realiza la investigación sobre un tema, es necesario evaluar los avances que se tienen y cotejarlos contra los requerimientos de información plantados al inicio de esa investigación. ¿Cómo puedes apreciar en el caso de Joel? Todavía le faltan algunos elementos por investigar. Muy bien. Entonces, todavía le faltan algunas cosas, ¿no? Por Sí. de las que él al principio dijo que quería saber, todavía le faltan algunos detalles por abordar y dijimos que era cómo prevenir el calentamiento o retardarlo y cuáles eran los orígenes, ¿no? Sí. Muy bien. Y vamos a ver este cuadrito, aproxímate a la investigación.
Dice, cuando se tienen diversas informaciones y de distintas índoles, es conveniente organizarlas, tomando como base el temario que se trazó. Para ello es recomendable juntar las fichas que contengan información similar, acomodarlas del acuerdo con el temario tentativo, verificar que las fuentes consultadas sean confiables. Muy bien. Entonces, cuando tú tienes la información que ya recabaste, tienes que revisar los temas que pues habías propuesto y considerar que sí los estés como cumpliendo, vaya. Por ejemplo, aquí tal vez se tienen estos temas, ¿no? Que se querían abordar, pero todavía falta información por investigar. Entonces, pues de esto se trata, ¿no? Tenemos que organizar nuestra información. Aquí entra la parte de sistematización, ¿no? De seleccionarla y ver qué me falta. Sí. Y también la parte de verificar que las fuentes sean confiables. Muy bien. Ok, nos dice, reúne las fichas de trabajo que realizaste en la búsqueda de información. Apenas estamos en la búsqueda de información. Que es por ello que les encargué lo de las 3 fuentes para ir revisando. Muy bien. Entonces, pues esto realmente lo podríamos hacer hasta la segunda parte de la actividad, de lo que les dejé de tarea, como sus preguntas y su tema. Esta sería como la segunda parte. Así que tendremos que dejarlo pendiente. Okay. Muy bien. Vamos a ver esta segunda actividad. Permíteme un momento, ¿eh? Ya volví. Ok, nos dice, como te diste cuenta, existe actualmente una cantidad enorme de información. Sin embargo, no todo lo que localizaste sea de utilidad. Analiza lo que has reunido para ver cuál es la más pertinente. ¿Qué significa pertinente? Pertinente, que sea como algo real. No, pertinente, impertinente, pertinente. Como que sí, ¿no? Que tenga sentido lo que está hablando, que tenga lógica. Ok, por ahí va, por ahí va. Algo lógico, algo que sea relacionado con el tema. Exactamente. Algo que sea adecuado, oportuno, exactamente. Ahí nos fuimos primero por el antónimo, ¿no? Impertinente, que es impertinente, pero sí, es exacto. Significa que sea lo adecuado, lo correspondiente, que sea lógico, exactamente. Muy bien. Entonces nos dice aquí a continuación, si tienes que elegir los ingredientes que utilizarás para preparar un guiso y debes ir al mercado para conseguirlo, ¿qué consideras para seleccionarlos? Pues primero voy a decir que voy a cocinar, ¿no? Ok. Dependiendo mi decisión, voy a decir que voy a traer jitomates. Si voy a hacer una salsa, voy a traer jitomates, cilantro, cebolla, ajo y jalapeños. Muy bien. Muy bien. Ya pues, entonces ya tengo mi lista, entonces ya voy a, pero ya compro todo lo que es necesario y ya voy a hacer mi salsa o otra comida. Que sea, exactamente. Pues se selecciona ahora sí que ahí es un punto muy importante, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, es lo que voy a conseguir. Lo Sí, adecuado, ¿no? Lo correcto. Exactamente. Y ocurre lo mismo cuando... ¿Mande? No, porque si voy a hacer una, qué sé yo, como una salsa verde, entonces voy a hacer, si yo quiero una salsa verde, no voy a ir a comprar chiles secos para hacer una salsa roja, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí que aunque sean chiles, no todos nos sirven para la misma salsa. Muy bien. Sí, maestra, para la salsa roja tienen que ser jitomates y no tomates. Exactamente. Y lo mismo pasa cuando estamos investigando. Tal vez la información sea muy similar, pero no corresponde a lo que nosotros precisamente requerimos, ¿no? Es por eso que debemos prestar mucha atención a eso. De ahora sí, de qué vamos a hacer de investigación,
y qué información requiero. Por eso dijo que tenemos que leer de diferentes lugares con algo que no sea, como dijo, algo confiable que nosotros estemos buscando, que sea relacionado con nuestro tema, ¿no? Y que tenga sentido. Exactamente, de eso se trata precisamente, de ver de varios lugares Ya lo entendí. y ver qué es lo pertinente. Muy bien, correcto. Muy bien, vamos a leer este cuadrito que de hecho de eso nos habla. Dice aproximadamente la investigación. Al realizar la búsqueda de información de un tema puedes encontrarte con una gran variedad de información. Sin embargo, hay que poner especial atención en el elemento común. Conocer quiénes son los especialistas en el tema, distinguir organizaciones nacionales o internacionales especializadas en el tema, asegurar que la información es reciente y veraz. Estos puntos son una guía para elegir la mejor información. Muy bien, exactamente. Entonces nos dice, cuando buscamos vamos a encontrar mucha información, pero hay que prestar atención a quién la escribió. Por ejemplo, si se trata de un organismo internacional, pues esto sí es información verídica, ¿no? Sí, y dice que también lo tenemos que ver en qué año, porque es verdad, no como, digamos que como en los 60s todavía no se escuchaba eso del calentamiento global, entonces no podemos tomar algo del calentamiento global de que se escribió en los 60. Hace tantos años, exactamente, porque pues van cambiando las cosas, ¿no? Y algo que pasó hace muchos años ya no nos sirve para el día de hoy, exactamente. No, todo va siendo como, claro, dependiendo de qué años lo vayan haciendo, o sea, no va siendo lo mismo. Exactamente, tal cual. Muy bien. Ya le estoy entendiendo. Muy bien, muy bien. Ok, dice, Joel tiene fichas de trabajo sobre el tema de calentamiento global. Sin embargo, necesita saber si son adecuadas o si cuenta con la mejor información, de acuerdo a las fechas, los especialistas en el tema. Unas especializadas. Muy bien. Entonces ya tiene sus fichas, pero ahora quiere saber si son pertinentes de acuerdo a estos criterios. Muy bien. Dice, lee la fuente de donde Joel tomó la información y escribe abajo. Nuestra pertinente es como algo razonable. Ahora sí que tal cual significa que es algo adecuado u oportuno. Por ejemplo, algo relativo también puede entrar como algo, como hace rato, sí, puede ser como razonable, como lógico, como lo que debe de ser, para lo que necesitas justo en ese momento. Por ejemplo, nos da aquí un ejemplo, ¿no? Para realizar las remodelaciones en nuestro edificio, es pertinente pedir una licencia de obra, por ejemplo, como lo adecuado, lo oportuno. Sí. O nos vamos al antónimo, ¿no? Que ¿cómo es alguien impertinente? Ajá. Cuando escuchamos que alguien es impertinente, ¿en qué contexto lo escuchamos? Impertinente es algo como alguien como imprudente. Exactamente, puede ser. Entonces, pertinente es todo lo contrario, ¿no? Es algo prudente, adecuado, necesario, oportuno. Lo que se tiene que hacer, ¿no? Como de acuerdo al contexto. Muy bien. Muy bien. Nos dice, lee la fuente de donde Joel tomó la información y escribe en cada una el criterio con el que cumple. Si no cumplen con un criterio, también escríbelo. Entonces, ¿cuáles eran nuestros criterios? Calentamiento. Era lo de fecha reciente, especialistas en el tema. Y organizaciones especializadas. Muy bien. Entonces nos dice que de aquí se tomó la información y que seleccionemos con qué criterio cumple o si no cumple con alguno. Sí.
Muy bien. A ver, aquí nos muestra como una página de internet que se llama Para hacer tu tarea más rápido. Todo lo que tu profesor pregunta del calentamiento global. ¿Cumplirá con algún criterio? Para empezar, sí, ¿no? Tiene ahí está, se ve como el planeta y sí, como está como relacionado con el calentamiento global porque abajo se ve como que el fuego porque está como está al lado del calentamiento, ¿no? Ok, pero respecto a quién lo redactó, ¿se ve como una fuente confiable? Mm, ¿Se ve que está escrita por algún especialista o por alguna organización? No, Ok. no, Aunque sí nos habla del calentamiento global, está un poco dudoso, ¿no? Desde que vemos cómo se llama la página, para hacer tu tarea más rápido. más rápido, sí. Entonces se ve como un poco dudoso, ¿no? Dices, ok, pues sí me da información, pero Ajá, sí, está dudoso, ¿no? ajá. Ok, entonces tal vez no cumple con ningún criterio. Vamos a seguir viendo. Ok, luego tenemos un periódico. ¿Qué nos dice? Nuestro país, la cumbre sobre calentamiento global, Ujú, acá, muy bien. ¿De qué fecha es? de México, 19 de diciembre de 2009. Ok. Creo que podríamos agarrar esta información, pero no es lo mismo 2020 porque ya pasaron 11 años. Han Ya son pasado cosas diferentes. ya muchos años, exactamente. Aunque tal Ya vez sí son, sea preciso, tal vez para hacer algún tipo de comparación, y sí, no, ujú, no es como lo mejor, sino, por ejemplo, algo que fuera todavía de 2017, 18, todavía, pero ajá. ya como son muchos años, no es lo más adecuado. Muy bien. Sí sirve, no, no es que no sirva, sí sirve, pero no es como tan No es lo más actual, por lo tanto, no es como lo más... eh, no nos podemos recomendable. basar solo en esto, exactamente. ¿No? No es como recomendable de agarrar 100% lo que quiero. Exactamente, porque todavía hay cosas que son más recientes y que me pueden ser de mayor utilidad. Ajá. Muy bien. A ver, ahora esta revista, ¿no? Ciencias, nosotros y el calentamiento global, todo tiene una explicación. Porque este es de la ciencia, pero no dice de qué año fue hecho. Ok, bueno, no nos da más datos de la revista, ¿no? Pero nos dice que es Ajá, una pero, revista científica. Ok, ajá, y creo que es algo confiable. exactamente, porque ya una publicación que se hace cada cierto tiempo, que ya es como algo más oficial, como lo es una revista, pues sí me da más confianza, ¿no? Sí, maestra, y esto donde dice todo tiene una explicación, también podría ser, porque es cierto, todo lo del calentamiento global, todo tiene una explicación de por qué se está dando, cómo empezó, quiénes son los que lo están acelerando. Exactamente. Y nos dice que también es Por lo una tanto, revista, ¿no? Muy bien. como, Exactamente, los mismos títulos nos lo dicen. Todavía nos faltan dos fuentes, vamos a ver. Nos dice Biblioteca Digital de la UNAM. Y nos pues dice, una biblioteca yo creo que sí se pueden agarrar, bueno, una buena tarea. sí, exactamente, nos lo aporta una universidad, ¿no? Sí, Entonces también es información que es confiable. sí. Muy bien. Sí. Y el Instituto de Tecnología. Instituto de Tecnología, pues tecnología. Pues yo creo que también, ¿no, maestra? Sí, también. Ahora sí También que es bueno. su título de instituto nos da la confianza de que no es cualquier información o de que sea información redactada ahí al aventón, ¿no? Que sean cosas que no sepa si son ciertamente Sí, verdaderas. es más confidencial a agarrar la tarea aquí, agarrar donde decía para hacer tarea más fácil. Ese no es Como lo más comparado a eso, adecuado. ¿no? Exactamente. Entonces vemos que esta página de internet
no era la más confiable. Pero vemos que esas también son fuentes en línea y que son más confiables porque vienen de una institución y de una universidad. Sí. Muy bien, entonces aquí ya vimos cuáles son las fuentes más adecuadas, ¿no? Vamos a ver. Joel se dio cuenta de que al elegir la información, seleccionó algunas páginas de internet que no son confiables ni documentan suficiente información del tema y que además no cuenta con fichas que refieran a algún especialista. Ok, entonces ahí él vio, esta fuente no es de confianza. Vamos a cambiarla. Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Cuando yo busco información, ¿de qué me tengo que asegurar o cómo me doy cuenta de si me sirve o no? Creo que leer y buscar varios artículos de donde yo pueda agarrar mi tarea. Exactamente. Buscar como varios. Muy bien. Ok, aquí nos da una actividad de las fuentes de consulta para realizar las fichas de trabajo y les comentaba yo lo de los enlaces de las páginas de internet para que comenzaran a realizar su investigación y el por qué, ¿no? Bueno, pues ahora ya es como una idea más clara de qué material elegir. Tal vez mi fuente sí es de internet, pero no es cualquier página, porque se supone que debe ser de confianza. Sí. Muy bien. Entonces aquí sería los elegí porque, pues porque los escribió alguna institución, algún especialista, o no son de esas páginas que son de haz tu tarea rápido, etcétera, ¿no? Sino información que realmente puedo revisar y que es verídica. Sí. Muy bien, vamos a ver la actividad 3. Ok, vamos a leer esta parte de aquí. Desde las actividades más sencillas hasta las más complejas, requieren que contemos con todos los elementos para poder realizar. De lo contrario, estas tareas nos llevarán más tiempo del previsto, o bien no se realizarán de forma adecuada. Por ejemplo, cocinar requiere que se cuente con los ingredientes, pues sería muy incómodo descubrir al final del platillo que hace falta algo. Muy bien, entonces nos habla de revisar que realmente sí tengamos toda la información, ¿no? Sí. Porque como al cocinar sería feo darnos cuenta de que algo nos falta. Ajá, ya no nos sale lo mismo, ya no sabe rica la comida. Exactamente. Muy bien. O sea, una salsa sin cilantro, pues como que no, ese sería como ¿cómo se dice? Como el ingrediente principal, ¿no? Exactamente, lo que le da el sabor. Ajá. Ok. Ya por último vamos a ver lo de los cuadros sinópticos, que es un tema que también ya vimos, bueno, aunque tal vez un poquito por encima, pero vamos a leerlo. Aproximadamente a la investigación. Ya se va a morir. Sí, ya se va a morir. Bueno, mientras leo, a ver a dónde se muere. ¿Qué pasó ahí? Dice, la técnica de elaboración de los cuadros sinópticos es sencillo, práctica consiste en la organización de ideas con base en su importancia. Ideas Se les está acabando la pila, sino ya para que no se vaya a apagar por completo. ¿Ese es nuestro? ¿Cuál estás hablando? ¿Lo puedo conectar en este blog? ¿Cuál estás hablando? ¿Cuál estás hablando?
Ajá. No. ¿Listo? Ahora sí ya dice la técnica de elaboración de los cuadros sinópticos es sencilla y mi práctica consiste en la organización de ideas con base en su importancia, ideas principales, secundarias, terciarias. Los cuadros sinópticos proveen una visible global del mensaje de un texto y de la interrelación que existe entre las ideas que ahí se plantean. Para hacer un cuadro sinóptico debemos evaluar la información, separarla y jerarquizarla, en otras palabras, así asegurarle un orden de importancia a las diferentes ideas y finalmente hacer una síntesis. Muy bien. Nos dice que un cuadro sinóptico se ve de esta manera. Es el de las llavecitas, ¿no? Ajá. Por eso nos podemos acordar. Y nos dice que nos da una visión global o general del mensaje de un texto y de la relación que tienen estas ideas entre sí. Entonces, cuando escribimos un cuadro sinóptico, lo hacemos a partir de cierto tema y ese es nuestro tema principal. Después va a haber ideas que también son importantes, pero que ya se desprenden de la principal, es decir, las complementarias. Sí. Y ya finalmente se dan los detalles, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de cuadro sinóptico. Y bueno, aquí tenemos un tema, ¿no? ¿Cuál es nuestro tema principal? Procesos metabólicos. Muy bien. Y de aquí se desprende Respiración, fotosíntesis. descomposición. Muy bien. Y de cada uno de estos subtemas tenemos también información, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿qué tenemos? La respiración, la realización, los animales, consumen oxígeno, su proceso, K2 y vapor de agua. Eso sería, ¿no? Porque lo que están como en la llavecita, ¿cómo se dice eso? Exactamente, sí, la llave. Eso está como relacionado, todo eso está relacionado con respiración y fotosíntesis, eso es lo que está relacionado con la realización, las plantas, consumo, dice CO2 y luz solar, produce oxígeno. Muy bien, entonces es como ir viendo la relación, ¿no? De la información, pero al final todos ellos que son procesos metabólicos. Entonces, de cierta manera, está todo relacionado a nuestro tema general, que es el primero que aparece como dentro de todas las mismas llaves, ¿no? Sí, maestra. Y es así como se va desarrollando. La siguiente clase yo creo que realizaremos uno. Puede ser de sus mismos temas, ya que lo investiguen, lo comiencen a investigar. ¿Alguna pregunta? No, maestra, pues ahorita todo me va quedando como más claro. Muy bien, ay, me da gusto. Y bueno, ya lo demás vamos a continuar la siguiente semana. ¿Tienen algún tipo ustedes de como de receso? Es decir, es como hasta Navidad, ¿verdad? Me imagino. Como maestra, como de Navidad. Ajá, si tienen algún tipo como de descanso o alguna semana o así. Sí, sí. El 14 la próxima semana terminamos. ¿Es el último día, por así decirlo? Sí, sí, sí. Ok. Y continuamos. ¿Está bien? ¿Mande?
¿Está bien para ti? Sí, claro que sí. De hecho, por eso les preguntaba también para yo organizar. Ah, Iba a venir. ¿vas a venir ya? Ay, sí quiero ir. Sí, es que mi papá me ha dicho que les pregunté, creo que sí les había comentado que cuáles eran como los periodos del año donde era como más adecuado ir y, y que me comentaran de lugares para hospedarnos, etcétera, pero me dijeron que sí. Mira, para hospedarte hay espacios. Mira, por ejemplo, Nazario tiene una casa bien grandota. Yo tengo 2 sofás bien grandes. Por eso no Maestra, hay problema. yo ya le había No, dicho que le voy a decir. no, pero yo doy el carro. Que lo traigo. Bueno, el maestro, yo vivo en Nueva Jersey, pero están juntos Nueva York y Nueva Jersey, colindan, digamos. Ok, Somos vecinos. Somos vecinos. Entonces, yo en tren me hago como 1 hora para llegar acá. ok. Pero como el maestro dice que les va a prestar su carro, pues obviamente ustedes harían como 45 minutos, digamos, Sí, de allá 40 minutos. para acá. Muy bien. Entonces, yo tengo un cuarto, solo un cuarto, está vacío, no sé, y pues también tengo la sala, y como dice el maestro, en la sala está el sillón. Entonces, pues, si les gustaría, pues está la casa, ¿no? Ay, muchísimas Ah, gracias, en serio. como les repito, solamente está un cuarto, o sea, no sé si ustedes quieran dormir. Hay una cama, el cuarto tiene una cama, solo le voy a decir lo que tiene porque no tiene más. Obviamente, Tiene una casa bien bonita, es bien modesta, Nazaria, pero tiene una casa bien Ay, me imagino pues, que sí. ellos van a usar mi mismo baño porque solo hay un baño. No hay No tiene problema. 2 baños. Bueno, Gracias, les digo lo gracias. que hay, porque si yo le digo que va a ir a mi casa y no quiero que vaya a decir que hay otra cosa, solo es lo que hay. El baño pues lo van a tener que compartir solo vivimos mi pareja y yo, y no, nada, solamente está el cuarto, y como le digo, si viene usted y su hermanito, pues les va a tocar la sala. ¿O tienen ustedes 2 o tu papá también? O viene solo, pues le va a tocar. Con mis papás, yo creo. Ah, perfecto, ok. Sí, sí, sí. Entonces, Ay, muchísimas gracias, de verdad. yo vivo en Astoria. Ujú. En Astoria tengo un apartamento chiquito, así que también, ¿ok? Ok, muy bien. Ahora, la otra opción, si el hotel es caro, viene costando como 120 o 150 por noche. Ujú. Ahora, el otro que se llama Airborne, Ajá, ¿lo has escuchado? como el Airborne Airbnb. Ajá, sí. costando como $100 igual, 80 o Ok, $100 por noche también. ok. Entonces, tiene la opción, pero la idea es que no paguen, que nos conozcan a nosotros también. Ay, muchas gracias, en serio. Ay, pero no, no, qué No, pena no, causarles molestias, en serio. Cada semana también. Sí, así que, sí, y cuando vengan, si quieren que transportarse, en Manhattan no es fácil transportarse, es mejor tren. Sí, me imagino. El bus y el tren, y tienes más opción de ir a muchas partes con una tarjeta de Metrocard. Ok. ¿Ok? Ahora, en Manhattan puedes ver, hay muchísimos museos, está la zona de museos. Y si quieres ver los edificios, te lleva media hora entre ir de uno a otro. ¿Ok? Ahora, si quieres ir más lejos, bueno, pues entonces ya está Filadelfia, está Washington, todos los museos son gratuitos. Ay, súper bien. Ay, sí, me encantaría ir, en serio. Espero que mis papás se animen estas vacaciones, tal vez pasando como, tal vez en ¿También? enero. Oh, súper bien. Es la tarjeta Metrocard. Así que en la temporada, bueno, esta es una buena temporada, hay mucho turismo, pero está frío. Ah, sí, es cierto. ¿Ok? Y ¿qué más? ¿Qué temporada les gustaría venir a ustedes? Hoy la verdad no lo sé, es lo que mi papá comentaba, que cuándo sería mejor en cuanto a, por ejemplo, ahorita supongo que es muy caro como el avión y esas cosas. Ahorita como Sí. en esta época, no sé si ya como Después de febrero, enero, entonces. marzo, tal vez esté un poco más tranquilo, la verdad no sé. Y después de enero, entonces. Sí, yo Aunque pienso enero que y sí. febrero son muy fríos. Oh, sí. quieren ver el super árbol, pues es hoy. Ah, si quieren ver el árbol, Dependiendo de lo que ellos quieran venir a ver. Ahorita lo que está el super árbol, los adornos de Navidad y esas cosas. Sí, pero ellos tienen un negocio para niños, así que Entonces si quieren venir después de Navidad, pues también. Sí, yo creo que sí pasando todo eso por lo de la juguetería de mis papás. Sí, los boletos Claro. bajan mucho después. Bajan mucho. Yo viajo a México usualmente en enero 20. Ujú. Entonces, esta vez no sé si voy a viajar o no, pero son baratos los boletos. Ok, Están súper creo bien. que en
200. De aquí para allá cuestan $400 los ida y de vuelta. De allá para acá no sé. Ok. Así que ya te interrumpí, ya te puse la ilusión. No, ya habíamos terminado. ¿Ah, ya hemos terminado? Ah, ok. Solo, Muy bien. Ay, sí. No, vamos a tener receso. Vamos a tener receso. Los 2 últimos fines de semana del año. Y luego iniciamos usualmente en enero, la primera semana. En la primera semana de enero 4. Enero 4. Ok, muy bien. ¿Estás bien? Sí. No nos avisas nada más. Claro. De paso yo me duermo con mi niña otra media hora más. Muy bien. No, pero sí, claro que sí, ya saben que aquí estoy cada fin de semana. Con excepción. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo bien grande. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Vamos a ver. Mira, ella apenas se integró. Ok, sí, me comentaron. Hola. Pero ella apenas está en los inicios de primaria. Ok. Ok, entonces ya la verás como en unos 4 o 6 meses contigo. Claro que sí. Si es que está. Yo listo. Ok. Bueno, ahorita está aprendiendo las tablas de multiplicar. Excelente. Ok. Bueno. Muy bien. Te mandamos un abrazo. Igualmente ustedes, saludos por allá. Nos vemos. Sí. Adiós. Bye. Gracias. Sí. Todavía falta una semana, ¿no? Sí. Una semana más, maestra. Una semana. Sí se puede. ¿Cuántas semanas? Ya vacaciones. Por un ratito. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos. Maestra. ¿Sí? Ya no trabajan los sábados. Sí, va a venir la otra semana, ¿no? ¿A dar la clase? Sí. Sí. Está bien, maestra. Claro que sí. No nos despedimos, todavía nos vamos a ver el sábado. Todavía falta una semana. Por lo menos que tenga bonita semana y que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente que tengan una bonita semana. Gracias a ustedes. Maestra, adiós, que se Adiós. mejoren. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.